Bien, entonces los procesos celulares va a ser un conjunto de procesos que van a contribuir con el funcionamiento de la célula. Recuerden que platicamos también ya de qué es una célula. Y según la definición nos dice que es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Al ser esa unidad estructural y funcional de un ser vivo, la célula tiene que realizar varias actividades que van a garantizar pues que manifieste la vida, ¿verdad? Entonces, estas actividades se conocen de mejor manera como procesos celulares y son los que ustedes ven en pantalla. Son 8 los más importantes. Ustedes los pueden ver acá. Metabolismo celular, transporte celular, respiración celular, ciclo celular, síntesis de proteínas, replicación celular y fotosíntesis también, ¿verdad? Cabe mencionar que la fotosíntesis solo se va a llevar a cabo en células vegetales. Todos los demás se llevan a cabo en células animales y también en células procariotas, ¿verdad? Es decir, bacterias. Entonces, estos procesos son los que van a hacer que la célula trabaje, ¿verdad? Y que gracias a este trabajo que se lleva a cabo en las células, pues se pueden dividir, se pueden reproducir, pueden formar parte de un órgano, de un tejido, y lo cual va a ser importante, ¿verdad? Porque recuérdense que todas las funciones vitales giran en torno a la célula. Entonces, sabiendo ya esto, vamos a entrarle de lleno ya a lo que son los procesos. En el bimestre pasado, pues vimos lo que era el metabolismo celular y hablamos de que es ese conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de las células. Este metabolismo, estas reacciones químicas, tienen que ver con el accionar de muchas moléculas internas de la célula. Y estas reacciones se dan principalmente para obtener energía. Y por eso fue que hablamos del catabolismo, del anabolismo también. Y acá tenemos un resumen, un breve resumen de estas reacciones. El principal objetivo es obtener energía de estas reacciones del metabolismo. Y pues estas reacciones se van a ir dando con los distintos procesos que vamos a ir viendo. Es decir, que el metabolismo abarca todos esos procesos que ustedes vieron en el diagrama, en el primer diagrama. El principal objetivo es la obtención de energía. Y la energía se obtiene en forma de ATP. ¿Qué es el ATP? Es adenosíntrifosfato y se caracteriza porque tiene esta estructura, ¿ve? Tiene un azúcar, tiene una base nitrogenada y tiene grupos fosfato. En estos grupos fosfato es donde se almacena la energía, ¿verdad? Entonces, cuando se rompe un enlace, se libera energía y el ATP se convierte en ADP. Para nuevamente formar esta molécula energética, se tiene que unir un grupo fosfato a esta cadena que está acá y se convierte nuevamente en ATP. ¿Verdad? Es un proceso reversible. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el ATP constantemente nos va a servir en todos los procesos que vayamos realizando. Esta energía va a ser importante para que las células se dividan, crezcan, formen órganos. Por eso es que el ATP es tan indispensable. Veamos entonces ahora nuestro proceso celular. Esto pues ya lo vimos el bimestre pasado, solo era cuestión de repasar un poco lo que es el transporte celular. Veamos, pues en el caso del transporte celular es importante que tomemos en cuenta que las células no pueden estar cerradas al medio que las rodea. Siempre se van a estar comunicando unas con otras. Siempre.
¿verdad? Esto siempre es constante. Esto principalmente porque necesitan captar del medio externo algunas moléculas necesarias o necesitan sacar de su medio interno algunos productos de desecho, ¿verdad? Entonces las células siempre están en constante comunicación con su medio externo. Y eso hace posible el transporte celular. Ahora bien, podemos encontrar dos tipos de transporte celular. Un transporte que puede ser pasivo y un transporte que puede ser activo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? El transporte pasivo se caracteriza porque no necesita energía, no necesita ATP para que se realice. En cambio, el transporte activo sí necesita energía. Este sí la necesita porque ya se dan procesos un poquito más complejos en los cuales es necesaria esa inversión de energía. Entonces, esa es la principal diferencia. El transporte pasivo, entendámoslo así, es un poquito más lento, ¿verdad? Y con eso, ello conlleva que pues no se requiera ATP. Y los tipos de transporte pasivo, pues van a ser la ósmosis, la difusión simple, la difusión facilitada. Estos tres. Y por este otro lado, el transporte activo, vamos a encontrar a la endocitosis, a la exocitosis, a la transitosis y a la bomba de sodio y potasio. Importante mencionar que todos estos transportes, tanto pasivo, activo y sus tipos, se llevan a cabo en la membrana de la célula. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de la célula, pues yo les mostré una animación de la célula y les mostré específicamente dónde estaba la membrana? Pues en este lugar, en esa membrana es donde se va a dar ese transporte. Ese transporte que va a garantizar el sacar moléculas o introducirlas. Acá tenemos pues un breve resumen de cada tipo de transporte, recordando un poco la composición. La composición de la membrana, ustedes pueden ver acá más detalladamente. Es una doble capa, es una bicapa de fosfolípidos, que de eso es lo que se compone. Y esta bicapa de fosfolípidos tiene integradas dentro de ella a proteínas. Y estas proteínas van a ser como unos canales, ¿verdad? Haga de cuenta que es como cuando usted entra y sale de su casa. Para que usted pueda entrar a su casa, tiene que abrir la puerta. O para que pueda salir igual, ¿verdad? Entonces, estas proteínas van a ayudar y van a funcionar como una forma de paso a través de la membrana, ¿verdad? Entonces, acá ustedes pueden ver, esta es la célula, tenemos a nuestra célula acá completa y el lugar donde se lleva a cabo el transporte es en la membrana, ¿verdad? Y si hacemos un zoom a la membrana, se vería más o menos así. Bien, ¿alguna duda hasta ahorita? No, licenciada, todo claro. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Veamos entonces, platiquemos más detalladamente de cada uno de estos tipos de transporte. La membrana, como ya les había dicho, se caracteriza por ser muy permeable, es decir, que deja pasar ciertas estructuras y algunas no las deja pasar. Todo depende también del tamaño que tengan estas estructuras, estas moléculas. Dependiendo de las moléculas que vayan a pasar o el tamaño que tengan, pues se va a dar una difusión simple o una difusión facilitada. Y ahorita vamos a hablar más detalladamente de esto. Hablemos entonces del transporte pasivo. Se realiza principalmente por un movimiento que se va a dar de moléculas a través de la membrana. Este tipo de transporte se puede llevar a cabo por difusión simple, difusión facilitada o por ósmosis, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas tres se va a llevar a cabo mediante transporte pasivo. Recuerden, no se necesita de energía para este tipo de transporte.
Y acá podemos ver un ejemplo. Difusión simple es cuando pasan las moléculas. Vean, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es un gas que es indispensable en las células. Entonces la membrana no tiene que ponerle tanto obstáculo para que pueda ingresar. Por ello es que pasan por difusión simple. Pasa en medio de los fosfolípidos y pueden ingresar al interior de la célula. ¿Ven? Acá se separa esto como fluido extracelular o fluido intracelular o citoplasma. En otras palabras, esto es el exterior de la célula y esto es el interior. Entonces, por difusión simple entran las moléculas de oxígeno. Es un tipo de transporte pasivo. Luego tenemos a la difusión facilitada. La difusión facilitada, por eso su nombre, es facilitada por proteínas de membrana. Son las proteínas que les había mencionado, son como las puertas de nuestra casa. Si usted sale, abre la puerta. Si usted entra, abre la puerta. Para eso sirven estas proteínas. Son como las puertas de entrada, ¿verdad? Para moléculas que van a ser más grandes y que no pueden atravesar tan fácilmente la membrana. Por eso es que vamos a encontrar proteínas así, proteínas de canal. En este caso, pues van a dejar pasar iones como el cloruro, los van a dejar entrar. También van a haber acuoporinas, que son proteínas que dejan entrar el agua, ¿verdad? El agua pues va a ser una molécula más grande, ¿verdad? O también van a haber algunas proteínas que dejan pasar moléculas más específicas como la glucosa, que recuérdense que la glucosa es un carbohidrato, es un azúcar. Entonces, esto es difusión simple y difusión facilitada. Hablando de transporte pasivo, no se necesita energía. Muy bien. Una característica importante es que siempre las moléculas van desde un lugar donde hay mayor concentración de moléculas hacia donde hay una menor concentración. Como ustedes se dan cuenta acá, hay más cantidad afuera que adentro. Y así es como siguen su gradiente de concentración. Siempre buscan el lugar donde haya menos cantidad para pasar, ¿verdad? Acá estamos. Esto pues se los había mostrado ya previo en la imagen. La difusión facilitada por proteínas, ya lo habíamos visto también. Ahora bien, el tercer tipo de transporte pasivo se conoce como ósmosis. La ósmosis se caracteriza porque acá vamos a encontrar ya dos términos, los cuales son un soluto y un solvente, ¿verdad? En el caso de la difusión anterior, pues solo estábamos hablando de las moléculas, ¿verdad? Es decir, a través de los cuales pueden, en las moléculas que van a pasar, perdón, en la membrana y que solo van a seguir un gradiente de concentración, ¿verdad? Un lugar donde hay más a donde hay menos. Pero en la ósmosis, esta se refiere y va a tomar en cuenta ya a un soluto y a un solvente. ¿Cuál es la diferencia entre soluto y solvente? Ahorita voy a poner un ejemplo, pero luego lo vamos a aplicar a la célula. Por ejemplo, si usted tiene un vaso de agua, hagamos de cuenta que usted tiene su vasito de agua. Vamos a dibujarlo acá, ¿no? Entonces, usted tiene un vaso de agua. No me salió tan bonito, pero hagan de cuenta que es un vaso de agua. Y adentro está su agua. Usted de repente viene y quiere tomarla con azúcar. Usted le agrega azúcar. Pues va a traer una cucharita con azúcar y deja caer el azúcar, ¿verdad? Todo el azúcar viene y cae al líquido. Si usted mueve el líquido, pues se va a ir disolviendo el azúcar, ¿verdad? Ahora bien, quiero que diferenciemos acá dos cosas. Siempre el lugar o el líquido, perdón, en el cual se disuelve alguna sustancia,
siempre va a ser el solvente, siempre está en mayor cantidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, el agua es mi solvente. Y el soluto es lo que yo voy a disolver en el agua. Yo le puedo agregar tierra, azúcar, le puedo agregar sal, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, eso va a ser el soluto. Solvente es el líquido, siempre está en mayor cantidad. Y el soluto, pues es cualquier otra sustancia que le vayamos a agregar y pues está en menor cantidad. Este ejemplo se los pongo porque muy parecido es en las células. Las células siempre tienen agua en su interior y es el solvente. El agua de por sí es el solvente universal. Lo vamos a encontrar para disolver muchas cosas, inclusive dentro de las células, ¿verdad? Entonces, el solvente dentro de las células es el agua. Y el soluto, ¿verdad? Pues puede ser oxígeno, puede ser glucosa, pueden ser iones como el cloro, el sodio, el potasio, cualquier cosa que vaya a estar y que entre a la célula y se disuelva en el líquido, pues va a ser un soluto, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de soluto y solvente en la ósmosis. Algo importante. El agua siempre va a seguir su gradiente de concentración. Es decir, siempre va a buscar el lugar donde hay menor cantidad de agua para irse a ese destino, ¿verdad? Es decir, donde hay mayor cantidad de agua, va a buscar el lugar a donde haya menos. Siempre sigue su gradiente. Pero esto no ocurre con el soluto. Y ahorita vamos a ver por qué. Importante es que tomemos en cuenta que todo ese líquido que rodea a las células se llama solución. Y vamos a encontrar tres tipos de soluciones en las células. Soluciones hipotónicas, soluciones isotónicas y soluciones hipertónicas. Estos tres tipos de soluciones. Vuelvo a repetir, todo el líquido por el cual se rodea una célula se conoce como solución. Y vamos a encontrar tres tipos. Solución hipotónica, isotónica e hipertónica. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? La solución hipotónica se caracteriza porque va a tener una menor concentración de soluto. Recuérdense que el soluto puede ser glucosa, sodio, potasio, oxígeno, dióxido de carbono, cualquier otra molécula que sea importante en la célula. Entonces, en una solución hipotónica, la célula pues tiene una menor concentración de soluto fuera que adentro de la célula. Es decir, en otras palabras, en el interior de la célula va a haber muy poco soluto y en el exterior va a haber más. Cuando una célula se encuentra bajo esta solución, lo que sucede es que después de un rato, el agua pues empieza a entrar a la célula, ¿verdad? Y esto lo que hace es que la célula puede aumentar de volumen y con ello puede explotar. Veámoslo con una imagen. Dice que hay mayor concentración de soluto. Vean, esto nos dice. Ay, perdón, ya me salté. Tiene una menor concentración de soluto que la que hay dentro de la célula. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que en el interior de la célula vamos a tener más soluto. Si se dan cuenta acá, hay más moléculas grandes. Estas moléculas grandes son el soluto. Vuelvo a repetir, el soluto puede ser glucosa, puede ser sodio, potasio, cloro, magnesio, pueden ser gases. En este caso, si ustedes se dan cuenta, hay más adentro que afuera.
Son las pelotitas estas amarillas que se ven ahí. Hay más adentro que afuera. ¿Y qué sucede cuando una célula se encuentra en esta situación? El agua empieza a entrar, ¿verdad? Empieza a entrar y las células se inflan hasta que revienta. ¿Y por qué? Me preguntan a veces, ¿por qué se mete el agua? Porque el agua siempre va a buscar el lugar, ¿verdad? Donde hay menor concentración de agua y más concentración de soluto. Entonces, esto es lo que sucede. El agua busca disolver todo esto que está dentro. Eso sería una solución hipotónica. Una solución isotónica, ¿qué es? Acá las cosas son muy parejas. Va a haber la misma concentración de soluto en el interior y la misma concentración en el exterior. Esta es la solución en la que están normalmente todas las células de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque después de unos minutos lo que sucede con la célula es que siempre va a mantener su volumen. No se mueve el agua. O mejor dicho, la misma cantidad de agua que entra es la misma cantidad que sale. Veámoslo acá. Vean. La misma cantidad de soluto adentro y afuera. La misma cantidad de agua que entra es la que sale. Y entonces la célula mantiene su forma normal. Estos son glóbulos rojos, son eritrocitos. Vean, ahí, esa es la forma normal. Tienen forma de discos bicóncavos. Y si se dan cuenta, acá están los disquitos. Esa es la forma normal que deberían de tener los glóbulos rojos. Por el contrario, en la solución anterior, vean, ahí están infladitos. Están llenos de agua. Entonces, la solución isotónica es la que siempre debe prevalecer en las células animales y vegetales también. Por último, tenemos a la solución hipertónica. La solución hipertónica se caracteriza porque en ella vamos a tener una mayor concentración de soluto afuera de la célula y por lo tanto en el interior hay menos concentración. Hay muy poca. ¿Qué es lo que pasa con las células en este caso? Que después de unos momentos, al sentir la célula que tiene muy poco soluto en el interior y hay más afuera, el agua que está en su interior empieza a salir. ¿Ven? Si se dan cuenta, en esta célula hay muy poco soluto adentro y hay mucho afuera. Recuérdense que el agua siempre busca disolver donde hay más soluto y sigue su gradiente de concentración. Entonces, ¿qué pasa acá? El agua se sale de la célula y las pobres células mueren, ¿verdad? Las células van a morir. Eso, pues en el caso de nuestro cuerpo, de la sangre, sería muy perjudicial, porque con los glóbulos rojos muertos ya no van a haber células que lleven oxígeno a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto es muy perjudicial para las células animales. Ahora bien, esto es lo que se hace muy comúnmente cuando desinfectamos frutas y verduras, solo que lo que queremos matar ahí son células bacterianas. Entonces pasa lo mismo. Yo no sé si ustedes han desinfectado frutas o verduras con cloro o con sal. Lo que hacen es que en una palanganita o en un recipiente, ustedes echan agua, le agregan bastante sal y dejan caer la fruta o la verdura. Si tuvieran bacterias, ¿qué es lo que les va a pasar? Les va a pasar lo mismo que ustedes ven ahí en la pantalla. Normalmente las bacterias en su interior tienen una cantidad de sodio normal, ¿verdad? Pero como usted la está sometiendo a una solución en la cual va a haber mayor cantidad de sodio afuera, una solución hipertónica, entonces la bacteria se empieza a deshidratar. Usted le agrega más sal alrededor, más sodio, se le sale pues el agua buscando disolver a ese sodio y se muere la bacteria. Por eso es uno de los principios para desinfectar frutas y verduras. Muy bien.
Quisiera saber si tienen alguna duda. Si tuvieran alguna duda, regresamos sin ningún problema, ¿bien? Oh, claro, señor. Gracias. Excelente, muchas gracias por confirmar. Muy bien, si todo está claro, pues vamos a terminar con el transporte activo. El transporte activo, recuérdense que necesita energía en forma de ATP para que se pueda realizar. Y este transporte, pues es un poquito más complejo que el transporte pasivo que vimos previamente. Acá sí se necesita energía. Uno de estos transportes es la bomba de sodio y potasio. Es una bomba que es importante principalmente en las células neuronales, en las cuales tiene que haber un cambio de cargas alrededor de la membrana. Y se caracteriza porque se va a bombear, vean acá, sodio al exterior y se va a meter potasio al interior. Esto lo que va a hacer es que va a cambiar las cargas que hay alrededor de la membrana y eso va a garantizar que se dé un impulso nervioso. Recuerdan que platicamos del impulso Lehr-Enficio, ¿verdad? Es importante para que trabaje el sistema nervioso. Entonces, esto es importante, esta bomba, para este tipo de procesos. Tenemos también a la endocitosis. La endocitosis, quisiera que ustedes pues asociaran esta palabra endo con meter. Endo significa meter, ¿verdad? Endocitosis. Entonces, ¿a dónde vamos a meter? Al interior de la célula. Y la endocitosis es importante porque así es como se puede meter al interior de la célula partículas líquidas o sólidas. Hay tres tipos: pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptor. Veamos la pinocitosis. La pinocitosis consiste en que la célula va a englobar partículas líquidas. Asocien ustedes la endocitosis como que la célula se tragara, ¿verdad?, las partículas. Vean ustedes, acá tenemos a la membrana, está haciendo acá una especie como de boca. Yo le digo una especie como de boca porque no es una boca, es para que ustedes me comprendan, ¿verdad?, que les quiero dar a entender. Entonces, vean, acá la membrana engloba las partículas y de repente, ¡fum!, las deja dentro de ella, ¿verdad?, en una vesícula, en un endosoma. Eso es una forma de poder captar moléculas del medio exterior, ¿verdad?, introducirlas al interior. Esa es la pinocitosis. Y la fagocitosis es lo mismo, solo que en este caso la célula engloba partículas sólidas. Esto es uno de los mecanismos que utilizan nuestras células para poder destruir bacterias o cualquier otro microorganismo que nos quiera causar daño por medio de fagocitosis. Se traga a la bacteria a la célula. Cuando se la traga, lo que sucede es que ahí se activan, por ejemplo, lisosomas y empiezan a mandar algunas proteínas para que destruyan esa bacteria y ayudar al cuerpo a que no se produzca una infección, ¿verdad? Eso es la fagocitosis. Y la endocitosis mediada por receptor, pues es muy parecida a la fagocitosis, a la pinocitosis, perdón, solo que acá van a haber receptores que van a reconocer a ciertas moléculas, ¿ven? Si esas moléculas no son específicas de este receptor, pues no pasa nada, la célula no hace nada, ¿verdad? Entonces tiene que ser específica para estos receptores. Muy bien. Por último tenemos la exocitosis y en esta pues quisiera que lo asociáramos como exo significa sacar. Ya dijimos que endo significa meter. Exocitosis es sacar, ¿verdad? Entonces, así como la célula puede meter partículas a su interior, así también las puede sacar, ¿verdad? También las saca.
Es un proceso muy normal y que se realiza constantemente en las células. Proceso de endocitosis y exocitosis. Recuérdense que estos son transportes activos. Necesitan energía para que se lleven a cabo. Si no hay energía, esto no se puede realizar. Bien, quisiera saber si hay alguna duda. Acá tenemos el proceso de exocitosis, vean, acá hay unas vesículas y están sacando ahí unas proteínas. Que les vaya bien, les está diciendo. ¿Alguna duda, jóvenes y señoritas? Parece que todo esto está en su guía. Yo se lo sinteticé un poquito más, pero todo está en la guía, ¿verdad? Para que ustedes la puedan leer más detenidamente. ¿No hay dudas? No, licenciada, todo claro. No, señor, todo Excelente, claro. gracias por confirmarme. Muy bien. Si no hay dudas, entonces les voy a tomar su asistencia. Ahí es tipo 8. Muy bien. Entonces, estamos jóvenes. Es todo por el día de hoy. Un gusto siempre saludarles. Échenle ganas, ya es el último bimestre. Nos vemos en la siguiente clase. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Nos vemos.